Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Siguiendo con la serie del libro de Daniel, hoy día vamos a ver el capítulo 3 de Daniel. Lo gracioso es que en el capítulo 3 de Daniel no aparece Daniel. Acá tampoco. Sí. En el capítulo 3 de Daniel aparecen los amigos de Daniel, ¿no? En esa historia que creo que todos conocen, sobre todo los chicos, los amigos de Daniel en el horno ardiente, ¿se acuerdan? En la escuela dominical. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor había tenido sueños que lo perturbaron, que no lo dejaban dormir. Y Daniel, con la ayuda de Dios, pudo interpretar esos sueños. El sueño se trataba de una estatua gigante, donde Dios mostraba al rey Nabucodonosor todos los reinos que iban a pasar sobre la tierra, hasta el fin de los tiempos. Es escatológico. Habla hasta el reino de Jesucristo, reino eterno de Jesucristo. Le muestra esta estatua. Y esta estatua tenía la cabeza de oro, y esa cabeza de oro representaba a Babilonia, la grandeza de ese reino. Este sueño nadie lo podía interpretar, ninguno de los sabios, ninguno de los magos o astrólogos pudo interpretar el sueño. Pero Daniel sí, Daniel sí. Y el rey, por haber descifrado el sueño, colma de presentes y regalos a Daniel. Y el rey nombra a Daniel como jefe de la provincia de Babilonia y jefe de los magos, de todos los magos de Babilonia. Nabucodonosor alaba a Dios y le exalta. Y él dice, el Dios de Daniel es Dios de dioses y soberano de los reyes. Y entonces uno pensaría, a Nabucodonosor entonces se convirtió. Este Nabucodonosor parece que se convirtió a Dios, pero en el capítulo 3, Nabucodonosor manda a construir una estatua en su honor, en honor a su reino. Así como la estatua que vio en el sueño. Se nota que Nabucodonosor había quedado muy impresionado por esta imagen de la estatua. Pero Nabucodonosor, en vez de darle la gloria a Dios, se da la gloria a sí mismo, olvidándose de la declaración que hizo. Así es la necedad del ser humano. Desde el jardín del Edén, la rebeldía en contra de Dios. Se rebela contra Dios y no lo reconoce como tal, aun que Él se manifiesta con poder, ¿no? Y de esto se trata este capítulo. Pero en medio de esa rebeldía humana y en medio de esa necedad aparecen los tres amigos de Daniel. Mesach, Sadrach y Abed-Nego. Los tres amigos de Daniel. A veces de broma pienso que Abed-Nego era el negro Abed, creo. Como ya son muy morenitos allá en esa zona. Estos tres contrastan con el rey pagano, Nabucodonosor. Estos tres no aceptan adorar a la imagen de la estatua del rey, porque siempre hay un remanente que se niega a adorar a nadie que no sea Dios. Siempre Dios levanta un grupito que adora a Dios y no claudica y es fiel, ¿no? Y eso vamos a ver hoy en el capítulo 3 de Daniel. ¿Y qué enseñanzas tenemos o nos deja a nosotros, ¿no? Amén. Antes de empezar, entonces, vamos a orar. Oremos juntos. Nuestro Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que nos dejas tu palabra, oh Dios, para nuestra enseñanza. Te pedimos, Señor, que
tú nos bendigas, oh Dios, y a través de tu Espíritu Santo nos hables a cada uno conforme a tu poder, conforme a las necesidades de tus hijos, de tu pueblo, Dios. Te agradecemos, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Daniel capítulo 3, versículo 1, dice así, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí nos dan las medidas de la estatua. Era alta. Nos dice el lugar también. Y que diga el lugar me quiere decir de la veracidad del texto. Daniel conocía el lugar. Así que me habla de la veracidad del texto. La estatua era muy alta y habla también del deseo del rey de querer ser adorado y que todo el mundo lo pueda ver. Algunos dicen tenía 60 codos y 6 pies de alto y dicen lo asocian con el 60 y el 6, con 2 6, o con el 666 del Apocalipsis. No lo podría afirmar. Pero muchos de los relatos de la Biblia hablan de un acontecimiento histórico que tiene relación con un acontecimiento futuro. Y aquí vemos a Nabucodonosor como precursor del anticristo, ¿no? Aquel hombre que quiere que lo adoren y que construye una estatua para que lo adoren. Así como hace el anticristo en el tiempo de la tribulación. El rey Nabucodonosor, después de que le dijeron en el capítulo 2, Daniel le dice, hablando de esa estatua de oro y de su reino, que su reino era magnífico. Y Nabucodonosor se endiosa. Pero veamos el capítulo 2, el versículo 27 creo que es. Daniel 2, 32. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho era de plata, el vientre de los muslos de oro. Perdón, no lo tengo. Pero 37, ok. Arigato. Su majestad es rey entre los reyes, dice. El Dios del cielo le ha dado el reino. Daniel elogia aquí en el 2.37 a Nabucodonosor y sí, le dice que él es rey entre los reyes, según la nueva versión internacional. Pero obvia lo siguiente, que dice, el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Es el Dios del cielo que le ha dado todo. Y así sucede cuando nosotros no reconocemos lo que tenemos y de dónde se nos ha dado. Nos endiosamos y nos creemos mejor que los demás, volviéndonos orgullosos, ¿no? Así como el rey. Y dejamos de darle la gloria a Dios. Todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y si has logrado algo es por la gracia de Dios. Entonces, lo que tenemos que usarlo para bendición de los demás. Amén. El rey persiste en la locura de querer que todos adoren la estatua. El versículo 2 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
Interesante, lo mismo hace el anticristo en Apocalipsis 13. Y dice, y fueron reunidos pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. El pregonero anunciaba en alta voz, mándase a nosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. La rebelión del ser humano llega al máximo aquí, en este capítulo 3 de Daniel. El querer endiosarse y querer recibir adoración. Lo mismo que sucede en Apocalipsis. Sin duda estamos viendo o viviendo los últimos tiempos. Pero una de las cosas que más se preguntan las personas, sobre todo ahora, después de la guerra que se está viviendo en Medio Oriente, es, ¿será ya que es el comienzo de la tribulación de los últimos tiempos? Creo que muchos están preguntando esto. ¿Es que ya es el comienzo de la tribulación? La respuesta es no, según la Biblia. La tribulación de los últimos tiempos que habla la Biblia empieza cuando aparece un líder mundial en medio de un mundo dividido, en medio de un mundo de guerras, y logra la paz, pero es una paz aparente que dura muy poco y que luego se convierte en un conflicto mayor y persecución sobre el pueblo de Israel y aquellos convertidos al cristianismo. Esto narra Apocalipsis 6, cuando aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis. Y este primero es un jinete blanco que trae una aparente paz. Se trata del anticristo engañando a las personas y haciendo un tratado de paz, probablemente en el Medio Oriente. Entonces, no estamos viviendo el tiempo de la tribulación. Lo que está pasando ahora no significa, según la Biblia, que haya comenzado el tiempo de la tribulación. Pero no cabe duda que vivimos los últimos tiempos y que Israel es pieza clave para este tiempo, pues él es protagonista principal de la tribulación. En la tribulación Israel es el protagonista principal. Y entonces lo que pasa hoy constituye en una cuenta regresiva para los acontecimientos finales. Israel es el reloj profético de Dios. Él marca el tiempo de la segunda venida de Cristo. Amén. Versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos que no adoraban la estatua. El rey había mandado una orden para que se adore la estatua y algunos varones caldeos acusaron maliciosamente a los judíos, dice. Toda aquella persona que quiere ser fiel a Dios sufrirá persecución, dice la Biblia. Esta es la historia de hombres que se mantienen fieles a Dios en medio de un mundo pagano. Estos acusadores hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, versículo 9, rey vive para siempre. Adulan al rey y es cómo se maneja el mundo, ¿no? Adulan a las personas para obtener favores y beneficios. Y estos varones caldeos, dicen en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesad y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, dice, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, versículo 13, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrat, Mesad y Abed-Nego.
Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del talmoril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Parece ser que Nabucodonosor aquí está dando la oportunidad a estos tres varones, a estos tres jóvenes, para que se arrepientan, para que se retraten. Pero Sadrach, Mesach y Abed-nego no hacen esto. Versículo 16 dice que ellos respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. La valentía y la fidelidad de estos hombres sorprende mucho. Pero es que no es de la noche a la mañana que ellos son así. No es de la noche a la mañana que ellos se volvieron valientes seguidores de Dios. Recuerden que cuando le trajeron la comida que el rey había asignado que comieran, ellos decidieron no contaminarse con ella. La fidelidad y la fe se va cultivando poco a poco en cosas pequeñas. Como dice la palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Sadrach, Mesach y Abed-nego estaban bien parados en su fe, porque la practicaban día a día, no solamente los domingos. Su fe era diaria, día a día con Dios. Versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Se necesita mucha valentía para decir esto, delante de un rey cruel, sanguinario, delante de un rey que tiene la potestad para matarlos a su sola orden. Se necesita mucha valentía para esto. Pero creo que también que para hacer esa declaración se necesita un conocimiento personal de Dios. El que hace esta declaración es porque tiene un conocimiento personal de Dios. En primera de Samuel, capítulo 17, del 34 al 37, se cuenta la historia de David y Goliat. Cuando Goliat desafiaba a los ejércitos de Israel y se burlaba de ellos. David escucha, pero David era un muchachito muy joven. Y él va donde el rey Saúl, y el rey Saúl le dice: ¿cómo es que tú puedes pelear contra el filisteo y derrotarlo siendo tan muchacho? David le dice que cuando él era pastor de las ovejas de su padre y venía un león a querer tomar uno de sus corderos de la manada, él los quitaba de la boca del león. Y cuando venía un oso, él hacía lo mismo. Así que si Dios lo libró del león y del oso, también lo libraría de aquel filisteo llamado Goliat. Esa era su confianza en Dios, porque él lo veía en las circunstancias diarias de su vida. Acá hay un conocimiento muy cercano de Dios. Dios quiere que tengamos un conocimiento de Él personal y diario, no de lejos ni no de ritos, no de domingos, de días domingos nada más, sino día a día. Y esta es la clave para poder tener esa valentía, ese valor que tuvieron estos tres muchachos, que decidieron no adorar a la estatua y decidieron inclusive hasta morir
por su Dios, por ser fiel a su Dios. Y así es la vida del creyente. Una relación personal con Dios que al experimentar el obrar día a día nos da la confianza y la sabiduría y las fuerzas para lidiar con los problemas y con los retos y con las dificultades que aparecen. La vida del cristiano no es una vida de domingo, es una vida de lunes a domingo. Es una relación personal, no de ritos. Y es por eso que estos 3 jóvenes y estos grandes hombres de Dios pudieron ser fieles a Él. Versículo 18 dice, responden los jóvenes judíos. Dice, y si Dios no nos libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que está diciendo es, bueno, y si Dios no nos ayuda o no nos libra, igual no adoraremos la estatua que has levantado. Nuevamente vemos la sabiduría, el entendimiento de estos muchachos. A veces Dios libra, a veces Dios no libra, porque Dios es soberano. Versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice la palabra, y se demudó su aspecto, el aspecto de su rostro, contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Nabucodonosor, dice, se llena de ira y su rostro se deforma literalmente. Fue un golpe muy duro para su ego. Él nunca había recibido un no. Y ahora ellos le estaban diciendo que no, iban a adorarle, que no iban a adorar a su estatua. Y mandó, dice, a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. En su enojo, Nabucodonosor manda a calentar el horno 7 veces más, dice. Y eso es lo que pasa con el odio. Hace que reaccionemos de una manera desproporcional a la ofensa. Cuidado, ¿no? Con el odio. Hace que nosotros reaccionemos desproporcionalmente con relación a la ofensa. Versículo 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Y como la orden del rey, versículo 22, era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Aquí queda claro con la muerte de los que metieron al horno a los jóvenes que este horno ardía realmente demasiado y no había cómo salvarse de este horno. Y no había cómo librarse. En el versículo 23 dice, estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego. Pero entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué tal escena esta? ¿Qué tal escena? Estaba clarísimo que el horno ardía muchísimo, pero ¿cómo no se quemaban los judíos entonces? ¿Cómo no se quemaban estos muchachos? Y para colmo, Nabucodonosor veía a 4 personas. E imagínate esa escena, ¿no? Nabucodonosor, no solamente los muchachos no se quemaban, sino que había una persona más. Y él ya no podía más, él ya no daba más. Él pregunta, pero no eran 3 lo que emitimos, ¿y por qué veo 4? Este cuarto hombre, dice, era semejante al Hijo de los dioses. Y se trata del Señor Jesucristo, se trata de una aparición de Jesús antes de su encarnación. Fue el día en que Nabucodonosor ve cara a cara a Cristo. Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen invisible y la imagen del Dios invisible, ¿no?
Esta es una de las tantas apariciones del Señor Jesús antes de su encarnación. Y muchas veces aparece en la Biblia como el ángel de Jehová. El versículo 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrat, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Aquí hasta puedo imaginar la voz temerosa del rey llamando a los jóvenes, ya no altaneros, sino con mucho temor, y llamando a los siervos del Dios Altísimo después de haber visto este milagro. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera había olor de fuego en ellos. Es impresionante que ni sus cabellos se habían quemado, porque el pelo es lo que más rápido se quema. Les debe haber pasado a ustedes que se han quemado el pelo y se quema rapidísimo, y ni siquiera olían a sus ropas no olían. Todos sabemos que cuando hacemos una parrilla, ¿no?, un asado, la ropa tiene que ser cambiada inmediatamente por el olor que se impregna, pero ellos ni siquiera olían a fuego. Tremendo milagro. Y Nabucodonosor no puede más y dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesach y Abed-nego. Y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tras tremendo milagro, Nabucodonosor bendice a Dios. Es interesante, algunos piensan esto, ¿no? Cuando la persona que ve la cuarta persona que ve a Nabucodonosor en el horno es el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo. Y cualquier persona que se encuentre con Jesús cambia tremendamente. Algunos piensan que tiene este significado y piensan que Nabucodonosor se convierte aquí. Y Nabucodonosor bendice a Dios. Gracias a la fe valerosa de estos tres jóvenes, Dios se glorifica en medio de este mundo hostil, de ese mundo pagano. Se glorifica gracias a la fe valerosa de estos tres jóvenes. ¿Qué podemos aprender de este pasaje el día de hoy? Versículo 1. Cómo la rebeldía del rey lo lleva a la necedad de endiosarse y construir una estatua en su honor para que la adoren. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando nosotros sustituimos la palabra de Dios por nuestros propios pensamientos, hacemos lo mismo. Nos endiosamos y construimos una estatua en nuestro honor, como Nabucodonosor. O sea, lo que nosotros pensamos o concluimos está por encima de Dios, se levanta por encima de Dios. Por ejemplo, mi hermano me ofende y me siento tan ofendido que ya no lo perdono, cuando la palabra de Dios me manda a perdonarlo. Siempre. Luego, la ira descontrolada hizo que el rey calentase 7 veces más el horno y murieron los guardias encargados de meter a los jóvenes al horno. Nuestra ira descontrolada por la ofensa puede afectarnos, no solamente a nosotros, sino a terceros, a otras personas. No solamente la ira afecta al ofensor, sino también a otros y los daña. El fuego de la cólera puede matar. Tenemos que ser sabios para manejar la ira, para evitar las consecuencias. Por eso bien dijo Santiago en el capítulo 1, en el verso 19,
Dice Santiago, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros, siendo cristianos, podemos actuar como un rey pagano, como este Nabucodonosor. Tenemos que tener cuidado. Pero por el contrario, ¿cómo la fidelidad de estos tres hombres o de estos tres jóvenes hace que en medio de un mundo hostil el nombre de Dios sea glorificado? Debemos de decidir en las pequeñas cosas no contaminarnos con las cosas del mundo, como lo hicieron ellos. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo será. Necesitamos una relación personal con Cristo día a día, en donde dejamos en su mano todas las cosas por medio de la fe. Y ahí le vemos obrar de gloria en gloria, como dice la Biblia. El no hacer ídolos en nuestro corazón tiene que ver con morir a nuestros deseos, a nuestra carne. Tiene que ver con eso. A la luz de los acontecimientos últimos, vemos cómo la venida del Señor está cada vez más cerca. Sigamos el ejemplo de Pablo en Hebreos 10, 23, 24 y 25, que dice, Pablo dice así, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? De la segunda venida de Cristo. ¿De qué día está hablando? Del tiempo del final del mundo. De eso está hablando. Cuando veamos que esto está cerca, tenemos que mantenernos firmes, dice la palabra, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor. El Señor se acerca, no perdamos el tiempo. Seamos rápidos para perdonar y compartamos el Evangelio. Quizás no te sientas capaz de hacerlo, pero sí creo que podrías invitarlo quizás a una reunión. Podrías invitarlo a venir a la iglesia. O podrías invitarlos al alma, al encuentro matrimonial de parejas. Y si no tienes a quien invitar, ora para que el Señor te ponga a alguien. Amén. Estamos en una disyuntiva. El mundo, sus deseos, la carne y adorar a Dios. ¿A quién vamos a adorar? ¿A nosotros mismos? ¿A nuestros deseos? ¿O a Dios? Seamos valientes como aquellos tres jóvenes que nos dan el ejemplo en las cosas pequeñas, comenzando con las cosas pequeñas. Y luego el Señor nos pondrá en cosas más grandes. Amén. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad y nos muestra a nosotros nuestra maldad, nuestro pecado, Dios. Perdona cuando nosotros nos levantamos encima de ti, oh Dios, y levantamos ídolos, estatuas a nuestra conveniencia, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a adorar al verdadero Dios y a poder tener una relación personal día a día, no de lejos, no de domingos nada más, sino una relación día a día, así como lo tuvo Daniel, así como lo tuvo Sadrat, Mesach, Abednego, así como lo tuvo David y todos tus siervos, oh Dios, a poder verte de gloria en gloria y a poder perdonar, oh Dios, y vivir una vida de perdón, a poder compartir tu evangelio, oh Dios, viendo
que el día de tu venida está cerca, oh Dios, viendo los acontecimientos mundiales. No necesitamos ser eruditos de la Biblia para darnos cuenta de estas cosas, Señor. Bendice, Señor, este mundo y sobre todo bendice a aquellas personas que no te conocen, oh Dios, para que se salven, oh Dios, para que, Señor, puedan conocerte y puedan, Señor, ser salvos, no solamente de la ira venidera, sino que puedan tener, Señor, que puedan gozar, Señor, de tu presencia día a día y vivir, Señor, contigo, a tu lado, Dios. Bendícenos, Señor, para poder cumplir la gran comisión y para poder ser, Señor, esos hombres, Señor, que hacen un cambio y que no se inclinan ante otros dioses, que no nos inclinemos, Señor, ante nosotros mismos, queriendo satisfacer nuestros deseos. Y que, Señor, podamos ser valientes para escoger por ti, oh Dios. Pase lo que pase, danos las fuerzas para hacerlo, Dios. Y bendice, Señor, tu iglesia, oh Dios, para que juntos podamos hacer tu voluntad y la labor que tú nos mandas, Señor, a compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero queremos, Señor, comenzar con nuestros queridos familiares, parientes, amigos y todo aquel que nos pongas cerca. Oramos también por la paz en Jerusalén, Señor. Y en medio de todo te glorifiques, oh Dios. Tengas misericordia. Y te damos gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús solo. Amén. Dios te bendiga, hermano. Vamos a cantar lo que hubieran cantado los tres jóvenes. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, Él nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará que Jesús es el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Oh, no, no, no. Solo inclinaremos nuestra vida al Señor de Israel. Pues estamos convencidos que en Jesús hemos creído. Nuestra convicción es firme en el Señor. Seremos como Jesús, Él nunca negó a su Dios. Nuestras vidas servirán para darle gloria a Él. Nuestra voz declarará
Jesús es el Señor. ¡Hey! ¡Hey! Oh, sí, Señor. No nos inclinaremos ante nada ni nadie que no seas tú, Señor.